Bien, mis campeones y campeonas. Como manifestábamos inicialmente, esta parte de la literatura griega es el pergamino, de una manera muy literal, que permitió plasmar el desarrollo de toda la cultura de Occidente, como mencionábamos el día de ayer. Y a través del video que hemos observado, se puede determinar que en Grecia se consolida el origen de la literatura, pero de género épico. Este género épico hacía referencia o hace referencia a las grandes luchas, a las grandes guerras entre dos pueblos. Mire cómo se origina esa imaginación literaria partiendo de un concurso de belleza. Parte de ese concurso de belleza y genera la inspiración de Homero para dar luz, para dar vida en el aspecto literario a escribir en poema estas dos grandes obras. Primero la Ilíada, guerra focalizada entre dos pueblos, y luego la Odisea, que son prácticamente las hazañas vividas, sí, por Ulises en este caso, que es también el referente, el que ideó el famoso caballito de Troya, la estrategia de guerra para poder conquistar al pueblo troyano. En ese contexto, nuestra literatura de Occidente también tiene sus vestigios, sus influencias. Y es algo también digno de admiración y de sorpresa por cuanto Homero, ciego, él interpreta con esos ojos del alma en una expresión de analogía, en una expresión connotativa, deja fluir toda esa inspiración, basada en el propio amor a su pueblo griego, porque también no debemos olvidar que todos los escritos literarios surgidos en Grecia eran producto de ese amor, de esa identidad que tenían hacia los respectivos pueblos. Entonces ellos batallaban por ese profundo amor. Quizá de pronto la conquista directamente de territorio quedaba en segundo plano, pero la inspiración directa era el amor a la identidad, a su propio pueblo. Entonces, esta literatura pues prácticamente ha marcado las grandes pautas en el devenir histórico del desarrollo de todas las culturas de Occidente. ¿Comprendido? Y también recordemos que esto es coyuntural, es decir, va paralelamente, va de la mano con el principio del origen de la famosa mitología griega. Muchos de los protagonistas principales de estas grandes obras literarias escritas, cantadas, recitadas, declamadas, tenían también la participación de los dioses. Como podíamos escuchar en el video, surge a partir de ese concurso de belleza en el cual participaba Afrodita, la diosa del amor. Pues miren cómo también ellos vincularon parte de esta mitología griega para que se convierta también en elementos principales y fundamentales de sus escritos. Al respecto, continuemos entonces con nuestro texto haciendo la confrontación de la información que hemos podido escuchar y observar y que ya la habíamos trabajado el día de ayer también. ¿Ok? Entonces, consolidemos en nuestro texto. Estamos en la página número 47. Recordarles que el día de ayer ya creé los espacios, por favor, tanto para obra literaria como para el organizador gráfico. ¿Sí? Por favor, revisar a Educay permanentemente para que usted tenga la posibilidad de manejar la información, saber hasta cuándo usted debe presentar las tareas. La tarea que ingresó a Educay es
el organizador gráfico de la 46 y 47. De obra literaria ingresaron 2 actividades. Una, el collage relacionado con la biografía de la obra que estamos trabajando, Siddhartha, y también se ingresó la escritura de las 10 oraciones gramaticales utilizando cada una de las palabras que habíamos resaltado cuando realizamos la lectura de nuestra obra literaria. ¿Sí? Entonces, por favor, no se descuide de aquello. No se descuide de aquello y cumpla con mucha responsabilidad y dedicación sus responsabilidades estudiantiles. Vamos a la página 47. Resaltemos, por favor, el título del organizador gráfico, Primeras manifestaciones de la literatura romana o latina. Lo que observamos en el video está consolidado ya con el trabajo que hicimos el día de ayer en la página 46 y parte de la 47. En este momento nos vamos a adelantar a determinar ya las ideas principales y secundarias relacionadas ahora ya con la literatura romana. Dividamos en párrafos, vamos a obtener 3 párrafos de la página 47. Enumérelos, por favor. Idea principal, párrafo número 1. Siglo III antes de Cristo. Idea principal, siglo III antes de Cristo. Ideas secundarias. Poesía épica y lírica. Retórica, historia, comedia, sátira. En la siguiente línea, filosofía, pensadores, Cicerón, Séneca. Autores, Virgilio, Eneida, Ovidio, Las Metamorfosis, Horacio, Carpe Diem. Párrafo número 2. Idea principal. La Eneida. Ideas secundarias. 12 libros. Virgilio, Vasó. Sobre la palabra Vasó, por favor, escríbale usted sus obras. Sobre la palabra Vasó, escriba sus obras. Entonces, mire, aquí vamos a determinar que la Eneida, que es el ícono literario escrito por Virgilio, similar a Homero. Homero fue en la literatura griega, mientras que Virgilio es uno de los referentes de la literatura romana. Si Homero, con sus obras exponentes y referenciales, la Ilíada y la Odisea lo representó muy bien a la literatura griega, en cambio en la literatura romana, Virgilio, con su obra La Eneida, es el ícono. Siguientes ideas secundarias. La Ilíada y la Odisea. Entonces Virgilio tomó como base esas 2 obras griegas, la Ilíada y la Odisea. Por eso pusimos basó, ¿sí? Sus obras, su escritura de la Eneida. Otra idea,
primeros 6 libros. La Odisea. Viaje. Eneas. Lacio. En la siguiente línea, libros restantes. Sobre estas dos palabras, libros restantes, abra un paréntesis y escriba el número 6. No olvidemos que la Eneida está constituida por 12 libros. Los 6 primeros libros tratan sobre el viaje de Eneas hasta Lacio. Y estos 6 libros restantes, pinte por favor, inspirados en la Ilíada. Siguiente línea, lucha. Eneas contra Turno y los latinos. Perfecto. Idea principal del último párrafo. Idea principal, último párrafo. La Eneida. Ideas secundarias. Hipertexto. Hipertexto. En la parte superior de la palabra hipertexto, divídale por favor o saque una flechita solo desde el prefijo hiper. Saque una flecha hacia arriba y ponga, abra paréntesis y escriba grande, guión colosal. Entonces, el prefijo hiper significa grande, colosal. Por lo tanto, hipertexto, la Eneida es un hipertexto por el simple hecho de estar constituido por 12 libros. Miren, por 12 libros. Los 6 primeros inspirados en la Odisea de Homero y los 6 restantes inspirados en la Ilíada de Homero. Entonces, por eso se considera un hipertexto, una obra muy grande en cantidad. Siguiente idea secundaria. Nació de 2 hipertextos, la Ilíada y la Odisea. Nació de 2 hipotextos, la Odisea y la Ilíada. Muy bien. Entonces, hemos determinado ya en la parte de la literatura romana. Hagamos la comparación correspondiente de una manera muy práctica entre la literatura griega y la literatura romana. Vamos viendo. Recordemos que el exponente principal literatura griega, Homero. Exponente principal literatura romana, Virgilio. Principales obras literatura griega escritas por Homero, la Ilíada y la Odisea. Principal obra escrita por Virgilio, literatura romana, la Eneida. Género que considera la literatura griega, el género épico y parte del género lírico, entendiéndose como género épico la evocación a las grandes luchas, a las grandes batallas y guerras entre los pueblos griegos. Género trabajado en la literatura romana. Es un género mixto, porque toma como base el género épico y el género lírico, pero en Roma se presenta la gran diferencia, que si en Grecia las obras literarias escritas, esas obras se las recitaba, se las declamaba, mientras que en la literatura romana se las cantaba, ¿sí? Se las cantaba. Entonces, aquí, en este cuadro comparativo que acabamos de realizar, hemos determinado ya las similitudes y las diferencias entre
las dos corrientes literarias, la griega y la romana. Vamos a interactuar entre ustedes. Yo propongo el criterio, sea de Grecia o sea de Roma, y usted me da la respuesta, por favor. Nombre del principal exponente de la literatura griega. Homero. Homero, perfecto. Nombre del principal exponente de la literatura romana. Virgilio. Virgilio, perfecto. Género que permitió la escritura de los textos literarios en Grecia. ¿Cuál género? Género épico. Género épico. El género épico significa... Batallas, guerras. Exacto, batallas, guerras. Género que inspiró a los poetas romanos. Era mixto, era épico y lírico. Perfecto. El género lírico, ¿a qué se refiere? El género lírico. Ayer habíamos hablado al respecto. A las Las emociones. emociones, sentimientos. ¿Ok? Bien. Principales obras escritas por Homero. La Odisea y la Ilíada. Perfecto. Principal ícono literario escrito por Virgilio. La Eneida. La Eneida. Espectacular. ¿Sí? Miren, con esta parte introductoria que ya conocemos, este fin de semana voy a estructurar un plan vivencial. Vamos a viajar en la historia a través de nuestra clase virtual. Vamos a viajar en la historia. Vamos a vincular, ¿sí? Primero, realizaremos un viaje virtual a uno de los principales museos de la cultura greco-romana. La próxima semana compartiremos en la clase el link, el enlace para conectarnos en tiempo real a uno de los principales museos históricos a nivel mundial para conocer la cultura greco-romana asociada con la literatura. Y dos, vamos nosotros también a nuestro espacio de clase, lo vamos a convertir en una representación de esta cultura greco-romana asociada con la literatura. Porque luego tenemos que ya empezar a estudiar cada uno de los géneros, el género épico, el género cómico, el género lírico, el género de la tragedia. Tenemos que empezar a estudiar ya los respectivos géneros literarios. Entonces, nos corresponderá a cada uno de los asistentes a las clases representar, dramatizar. Ya voy a estructurar a quién le corresponde dramatizar a cada uno de ustedes. Puede ser a Homero, puede ser a la diosa Afrodita, puede ser a Virgilio, puede ser a Safo de Lesbos, ¿sí? Puede ser a Hipócrates, bueno, a todos los personajes que han sido parte de la cultura griega y romana. Y usted tendrá que investigar a ese personaje porque usted lo va a dramatizar. Y no solo ustedes. Yo también voy a seleccionar un personaje y en una clase virtual todos estaremos representando. Dejaré de ser Alex Gualotuña y personificaré en el ejemplo a Homero. Y tendré que disfrazarme, ver todos los insumos que yo pueda tener cerca de casa para poder representar a Homero. Y todos nos conectaremos en nuestra clase virtual para realizar un trabajo de un sociodrama. Vamos a interiorizar y representar a cada uno de los personajes. Si hubiésemos estado
y tenido la oportunidad de estar compartiendo las clases presenciales en la institución, tengan la plena seguridad que debíamos haber organizado una micro casa abierta de literatura, y a nuestro salón de clases de primero de bachillerato B tendríamos que haberle montado una escenografía con carteles, nosotros llevar nuestros disfraces y en nuestra clase, de igual manera, convertirle en una Grecia antigua, en una Roma antigua asociada a la literatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la próxima clase yo ya comparto con ustedes el listado de qué personajes le corresponderá a usted dramatizar. Y les daré también todos los lineamientos para ese trabajo y considero que va a ser espectacular, porque estamos trabajando con personajes históricos de la literatura. Y eso es espectacular, ¿sí? Eso es espectacular. Bien, mis campeones y campeonas, con esta situación les agradezco por su atención. Les recuerdo, por favor, una vez más, no se olvide, por favor, de cumplir con las 3 últimas tareas. Creo que creo que vamos en la tarea número, si no recuerdo, si mal no recuerdo, estamos entre la 25 y la 27, según la plataforma. O sea, este simplemente es un complemento, son 3 calificaciones adicionales de las que nosotros ya tenemos. Entonces, no pierda la oportunidad que en décimas o centésimas le baje el promedio final, ¿correcto? Entonces, pilas con esa situación. Por favor, los que no han subido todavía las tareas, tenemos el tiempo, revisen Educay para que no tengamos inconveniente ninguno. Les auguro un chévere fin de semana, cuídense mucho. Con esto hemos terminado la clase. Muy amables, gracias Eduardito. Y por favor, les solicito, antes de olvidarme,